Listo. Ok. Buenas noches, hoy día estamos 17 de noviembre y vamos a compartir el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Esta noche vamos a usar la versión Nueva Traducción Viviente. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, acuérdense que la celebración de la Pascua, Jesús muere a las 3 de la tarde del día previo a la Pascua, porque los días judíos comienzan a las 6 de la tarde, ¿no? Murió a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, pero 6 días antes de su muerte, 5 días antes que lo apresaran, Jesús llegó a Betania. Betania era el pueblo que queda a 3 kilómetros de Jerusalén, donde vivía Lázaro, María, que era el pueblo de ellos, ¿no? Lázaro, María y Marta. Llegó a Betania a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían. Acuérdense que poco tiempo antes, muy poco tiempo antes, había resucitado, ¿no? Comían, y también en la traducción original también dice los que estaban inclinados junto con él, porque se comía como inclinados ante la mesa, ¿ya? En la otra traducción. Entonces María, la hermana de Lázaro, tomó un frasco con casi medio litro, 1 libra, de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Aquí vamos a aclarar algo. Hay otra escena muy parecida de una mujer que se acerca a Jesús, le lava los pies con sus lágrimas y le seca con sus cabellos y le echa perfume a sus pies. Esta es una escena mucho antes, está en el Evangelio de Lucas y no es esta escena. Esta es la escena esta es la escena de María, la hermana de Lázaro, ¿ya? No es la otra escena, o sea, no hay que confundir, son dos momentos completamente diferentes y dos mujeres que hacen lo mismo. La otra no se sabe su nombre. Sencillamente le dicen, si él fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora y no se dejaría tocar, que no es el caso. Entonces acá, esta es María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Ok. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque los sentidos son diferentes. Vamos a ver ahorita. Sin embargo, Judas Iscariote, acuérdense que había dos apóstoles Judas, uno era Judas Iscariote, el otro era Judas Tadeo. Judas Iscariote en otra versión se le conoce como Judas, hijo de Simón. Y cuando ven eso es Simón el Iscariote, por eso Judas el Iscariote. No es Simón Pedro, no es el hijo de Pedro ni nada de esas cosas. Entonces, Judas Iscariote, hijo de Simón Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. En otra versión dices, eso se podría haber vendido por 300 denarios. Un denario es el salario de un día de trabajo. Entonces, más o menos 300 denarios, considerando los días domingos, más o menos pues son 300 denarios. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Entonces, lo primero que hacen acá es mostrar el corazón de Judas, ¿no? Sabemos por qué lo hizo. No era como decir, oye, primero hay que ayudar a otros, ¿no? Y Jesús le dice a Judas, déjala en paz, no la molestes, no la interrumpas, según las versiones. Esto lo hizo en preparación para mi sepultura. Acá dice entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ojo, eso está hablando de su presencia física. Entonces, cada vez que tenemos que hacer algo, tenemos que prepararnos para el evento. Eso es interesante. Para ciertas circunstancias tenemos que vestirnos de cierta forma o llevar tal cosa. Si vamos a ir a ayudar a dar de comer a una población, tenemos que llevar comida y los sistemas para poder cocinar, obviamente, o prepararnos para eso. O sea, tenemos que estar preparados. Y lo que está diciendo es que ella lo estaba preparando para su sepultura, que ocurrió más o menos 6 días después. En otra versión dice
que esto le va a servir para acordarse de lo que ella estaba haciendo, que estaba anunciando mi muerte. Pero hay versiones diferentes. Pero a mí no siempre me tendrán. Jesús no lo vamos a tener siempre. A Jesús lo tenemos siempre. Entonces él no está hablando de su espíritu, de su presencia en nosotros como templo de él. Está hablando de su presencia física, ¿no? Ok. Cuando toda la gente en Betania, porque y cuando dice gente, en las traducciones convencionales, y cuando todos los judíos se enteraron de que Jesús había llegado, acuérdense, Betania está cerquísima, Jerusalén, 3 kilómetros, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado a los muertos, porque era una gran señal. Entonces, los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él, mucha gente, muchos judíos, los habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Abandonar no significa que no iban a la sinagoga, sino que ya no le aceptaban lo que ellos enseñaban, que este no era el Cristo. Más bien creían que sí era el Cristo, ¿no? Ok. Y eso le molestaba mucho a los sacerdotes, porque no querían que se acercaran. Cuando uno no quiere la palabra, no importa lo que pase, no vas a creer. Cuando uno está buscando la verdad, el Señor, con pequeñas cosas o grandes cosas, dependiendo de la naturaleza de cada uno, vas a creer, porque te presenta las cosas para creer. Pero por más buena carnada que sea, el pez no cae si no quiere. Sobre todo si uno no tiene hambre y sed de justicia. Qué versículo, ¿no? Venid a mí todos los que tenéis hambre y sed de justicia y seréis saciados. Los que no tienen hambre y sed de justicia no van a encontrar la luz, porque lo que quieren es hacer sus propias cosas. Pero cuando uno dice, este mundo no me satisface, este mundo no es lo que quiero realmente, la verdad, quiero la libertad, entonces podemos encontrar realmente a Dios, ¿no? En la profundidad. Al día siguiente, un día después, o sea, 5 días antes de su muerte, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad y una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo, gritando, alabado sea Dios. Osana, le usan en la versión en griego, ¿no? Osana sea el Dios. Bendiciones al que viene en nombre del Señor. Viva el Rey de Israel. Muy bien. Eso está mencionando el Salmo 118 y también a Sofonías, que eso estaba anunciado. Ok, ¿quién es esta multitud? Lo que pasa es que hay gente que vive en Jerusalén, pero habían 3 fiestas, hay más fiestas, ¿no? Pero 3 fiestas en que la gente solía ir para Jerusalén para celebrarla juntos, porque es lo que mandaba la Torá. Y una de ellas era la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, que seguía inmediatamente. Pues la Pascua es un día y después 8 días de la fiesta de panes sin levadura que comenzaba desde la Pascua. Entonces la gente iba para celebrar esa reunión anual, era muy importante para ellos. Recordemos que Jesús es el Cordero Pascual, que es sacrificado justo antes de la Pascua para que lo podamos comer para nuestra salvación. El simbolismo es enorme, ¿no? Entonces Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra, o también conocido, ese versículo está en Zacarías, ¿ya? Ok, vamos por partes aquí. Mateo escribió, Mateo escribió su evangelio, Lucas el evangelio, Marcos el evangelio y, y Juan el evangelio. Cada uno tuvo una experiencia y no todos tenían toda la información. Por eso en otro evangelio narran que Jesús mandó a 2 de sus discípulos a un sitio para que tomaran una burra y su pollino y lo fueran. Y no es que encontró un burrito, pidió el burrito. Pero acuérdense, cuando hay esas discrepancias es que no tienen toda la información completa. ¿Sí? Es normal, pues. Jesús agarró a 2 discípulos, se lo dijo a ellos que fueran a buscar el burrito. No se lo dijo a todos. Eso se lo contó el que había hecho eso. ¿Ok? Entonces, cuando hay algunas discrepancias, tienen siempre una razón de ser. Ahora, ¿qué dice ahí? 16. Sus discípulos
no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Y ahí vamos a ver, que sigo leyendo, solo después que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Ok, entonces, hay más de 300 profecías mesiánicas. ¿Qué significan esas 300? Son cosas que iban a pasar con Jesús. Cómo iba a andar, dónde iba a nacer, que iba a morir, que le iban a crucificar. Todas esas son profecías. ¿Qué año iba a morir? Etcétera, 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 etcétera. Pero muchas de esas no las entendieron hasta que Jesús las cumplió. Y ahí recién se dieron cuenta que él estaba cumpliendo la palabra que había sido dado con respecto al Mesías, al Cristo, en él, ¿no? Por eso dice ahí, no entendieron que se estaba cumpliendo una profecía. Lo del burrito, ellos, ni bola, pues un burrito, vamos entrando, ya está. Pero estaba escrito. O sea, es una de las 300, más de 300 profecías, una de ellas en que se cumple, que Jesús las cumple. Que es increíble, ¿no? Estamos hablando de libros con cantidades, centenares de profecías cumplidas, cada una de ellas sin faltar una. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. O sea, ese milagro había sido testificado. Testificar, ¿qué significa? Yo soy testigo, veo esto y te lo cuento, ¿no es cierto? Entonces, Jesús hace el milagro poquito antes de que va a morir. Y recordemos por qué, lo hemos hablado. Porque hacer un milagro de ese tipo, querían matarlo. Y no solamente lo querían matar a él, sino también a Lázaro, como hemos leído hace un ratito. Por eso él se escondió un poco hasta que llegó el día, porque él tenía que morir el día previo a la Pascua para cumplir la profecía. Por eso se escondió por unos días, para que no fuera atrapado antes de la hora y se dejara de cumplir una profecía. Eso no iba a hacerlo nunca. Tenía que cumplir lo que había prometido, ¿no? La palabra, él es la palabra. 18. Por eso, tantos salieron a recibir a Jesús porque habían oído de esa señal milagrosa. ¿Las señales son para qué? Para acercar a la gente a Dios, a Jesús, para que lo aceptemos a Él como Salvador. Pero a pesar de las señales, hay gente que no va a hacerlo. Pero las señales son para eso, no son para vanagloriarse, sino para ayudar a la gente a entrar al reino, ¿no? Ok. 19. Entonces, los fariseos, que eran los dirigentes religiosos, junto con los saduceos, había otro grupo más, se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él, toda la gente, todo el pueblo se va tras él, el mundo. El punto les jalaba tanto que le daba envidia, pues, que estaban perdiendo la gente que no creía lo que ellos decían, que no aceptaban a Cristo como su Salvador, aunque un buen número de fariseos sí creían. Y vamos a ver qué estaba pasando, ¿ya? No solamente fariseos, sino también dirigentes. Ahorita seguimos un ratito. Ahora acá hay un pasaje que no sabemos mucho porque está en la Biblia, que es el 20, 21 y 22. Lo voy a leer. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, griegos, ¿esto qué significa? De Grecia, pues obviamente, ¿no? Que habían venido a Pascua. ¿Y por qué habían venido? O eran judíos que vivían en Grecia, o eran griegos convertidos. No sabemos exactamente, lo más probable es que sea lo segundo. ¿Por qué? Porque si no, no lo hubieran dicho griegos. Pero la verdad que no sabemos, de repente le decían griegos porque no vivían con ellos. No lo sabemos. Pero habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua y le hicieron una visita a Felipe. Era de Betsaida de Galilea, o sea, de un pueblo en Galilea. Lo buscaron a él y le dijeron, Señor, miren el respeto, Señor, porque era Felipe ni siquiera apóstol, era un discípulo, después fue nombrado diácono después que murió Jesús. Y le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús, queremos tener una relación con él, no es conocerlo, preséntamelo, no, es una relación con él. Felipe se lo comentó a Andrés, que sí era apóstol, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. O sea, acá había un sistema que si bien Jesús estaba abierto para todos, le filtraban un poco, aparentemente, para que no le vinieran tanto en masa, para que él pudiera trabajar mejor.
Ese es todo lo que sabemos de ese pasaje. Y Jesús ahora contesta algo que aparentemente no tiene ninguna relación con esto. Y miren lo que contesta Jesús. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre, Hijo de Hombres como él se llamaba a sí mismo, entre en su gloria. Estamos hablando de, en este momento, 5 días antes de su muerte, ¿no? ¿Cuál era la gloria del Hijo del Hombre? La gloria del Hijo del Hombre era que muriera por nosotros. ¿Por qué? Porque al morir por nosotros nos hacía entrar al reino. Y todos los que entran al reino son parte de su corona. O sea, el sacrificio que hizo era su gloria, porque lo trajo todo eso, ¿no? Y cada uno de nosotros somos parte de su gloria. 24. Les digo la verdad, o en verdad o verdad les digo, en otras traducciones, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Ok. Si un grano está ahí guardado y no se come, pues si lo comes desaparece, obviamente. Pero si lo guardas nada más, no pasa nada, se queda ahí como grano, ¿sí? O sea, si no es sembrado en la tierra y muere, queda solo. Este es un simbolismo, vamos a explicarlo ahorita. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Él estaba hablando que iba a morir, o sea, él iba a se sembrado en la tierra y iba a morir. Entonces, pero eso iba a producir mucha más gente. Eso es lo que estaba diciendo aquí está pasaje. Una abundante cosecha de nuevas vidas. O sea, morir es ¿para qué? Para producir cosecha. Está hablando de grano de trigo. Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Está hablando él, ahora está hablando de otra cosa, ¿no? Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Hoy te lo voy a explicar. Los que no le dan importancia a su vida o la desprecian comparado con la vida espiritual, los que no le dan la importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ok. Es que acá también Jesús está hablando de otra cosa. Nosotros estábamos muertos, ¿sí? Antes de conocer a Cristo y hemos nacido de nuevo en Él. Estábamos muertos en nuestros pecados, dice la palabra. O sea que no es que estábamos muertos físicamente, ¿no? Pero no había vida en nosotros. Cuando entra Jesús empieza a haber vida en diferentes áreas y esos pecados van cayendo, se van quedando y cada vez hay más vida. Es un proceso, es como un niño que nace y se va desarrollando, ¿correcto? No es inmediato todo. Ya hemos nacido de nuevo y para que podamos dejar todos esos viejos pecados y viejas cosas que vamos arrastrando. Y dice ahí bien claro, los que aman su vida en este mundo, o sea, su forma de ser, tu manera de ser que no es la de Dios, porque podemos tener cosas que son de Dios y otras que no son, ¿correcto? Las que no son de Dios, los que aman su vida, no mi vida, no la vida de Dios, en este mundo la perderán. O sea, lo que estemos buscando en este mundo, que no es de Dios, no lo vamos a llevar por otro lado. Es una pérdida de tiempo. Total. Lo vamos a perder. O sea, estamos perdiendo el tiempo si no estamos en... Lo que estamos haciendo que no nos lleve al Señor eso es basura porque va a quedar. ¿Te acuerdan cuando van a ser probar las obras? Van a ser pasadas por fuego y no queda nada. Solamente lo hecho para Dios en amor va a pasar a la otra vida, ¿no? Los que aman su vida en este mundo la perderán. No quiere decir, ¿me entienden? O sea, van a perder lo que estamos cosechando, guardando como para tener, ¿no? Y los que no le dan importancia a su vida, o sea, mi vida no tiene importancia. En otro dice, el que desprecia su vida. Comparado, o sea, lo que yo puedo conseguir acá de mi vida, de mi propia forma de ver las cosas, que no son del Señor, si no desprecio eso, no puedo buscar lo bueno. No puedo amar a dos señores, dijo Jesús. No podéis amar a Dios y a Mamón. ¿Qué es Mamón? Es el Dios de las riquezas. El Dios de la riqueza es el Dios de este mundo, de las cosas materiales. Si amamos a Mamón, no amamos a Dios. Entonces, acá nos está diciendo es los que no le dan la importancia a su vida, o sea, que desprecian su vida otra vez en este mundo, los que no dan importancia, que desprecian su vida propia, la conservarán por toda la eternidad. O sea, vamos a mantener nuestro yo y todo lo que hagamos aquí para siempre, ¿ya?
Todo el que quiera servirme debe seguirme. O sea, yo quiero a Dios. Ah, que así te amo, Señor, maravilloso, tu palabra, es lindo, lindo. ¿Qué cosa es seguirme? Seguirme es ejecutar lo que hago. Por donde voy o lo que yo hago, ellos también tienen que hacer. Si no, no es siervo. Un siervo se queda en su casa, el amo dice, vamos a sembrar. Y otro, sí, 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 se queda mirando, no hace nada. No, ese no es un siervo. El siervo obedece a su amo y lo sigue. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. En otras palabras, ahora es donde es, en su plan, pues, el plan que tiene Dios para toda la iglesia. Y el Padre honrará a todo el que me sirva, que es una promesa enorme. Nos va a honrar aquí y en la eternidad, por supuesto. Y en ese momento dice, estas palabras son bien bonitas, es una enseñanza bien preciosa, la del versículo 27 y 28. Ahora, está hablando 5 días antes de ser entregado, pero como él ya sabía lo que venía, dice, ahora mi alma está muy entristecida. No mi espíritu, mi alma. O sea, mi mente, mi yo físico y toda la cosa. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? O sea, ¿debería pedir eso porque estoy pasando tan triste? Sácame de este problema, sácame de esta situación. Pero esa es precisamente la razón por la que viene. ¿Para qué vino? Para morir por nosotros. Le va a decir, sácame de acá. Ok. Entonces el punto es, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? ¿Sácame de este problema o Señor, usa esta circunstancia para tu gloria? Señor, aquí está dificultad. Oro para que todo lo que no es tuyo se desaparezca, no lo quiero, pero quiero que tu plan en mi vida se cumpla y que pueda ser la herramienta que tú quieres que yo sea. Por eso, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo se va a glorificar el nombre de Dios? Es que en nosotros se pueda ver su obra y podamos ver la gente y decir, este está en la luz de Dios. ¿Sí? O esta. Entonces, ahí está la cosa. Muchas veces estamos pidiendo salir de una circunstancia. No quiero esto, no quiero esto. Y cuando dice, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿O quieres que me quede? ¿Cuál es tu plan? Le cuento una anécdota chiquita. El día de ayer llegué al consultorio y había un paciente y entro, me cambio y en el momento de cambiarme me vino un dolor de lumbar como si fuera una ciática, pero muy, muy intensa. Prácticamente me caía al suelo, no podía moverme. Me fue muy difícil levantarme. Me senté y era como para cerrar la consulta porque realmente estaba bastante mal, ¿no? Y estaba solo, en ese momento solamente el paciente, no había nadie más. Oré, me levanté un ratito, me senté y lo invité a pasar. Estaba escuchando con dolor, pero cuando me quedé quietecito, el dolor bajó. Y empecé a escucharlo. Y empecé a hablarle. Empecé a hablarle y conforme le iba hablando, el dolor empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Y el punto era que esa prueba, esa circunstancia, era como un ataque al enemigo para no poder darle la palabra a esa persona que venía por primera vez, que fue una oportunidad enorme para testificar. Realmente fue una oportunidad enorme para testificar. Entonces, en ese momento, cuando estaba con el dolor y en medio de la consulta dije, Dios mío, ya entendí por qué me vino el dolor. Esto es como Job, que le vino un ataque del enemigo y Dios lo permitió para luego sacar una victoria mucho mayor. Salió una victoria preciosa con ese chico, realmente fue una victoria preciosa espiritual. No voy a contar los detalles, pero entonces, en el momento que estamos pasando la prueba, dice, Señor, ¿por qué esta prueba? Sino, ¿para qué, Señor, esto? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga con esto? Empecé a hablar, se me quitó el dolor, luego me regresó otra vez para otra circunstancia, que estoy muchísimo mejor, por la gracia de Dios estoy muchísimo mejor. Pero fue toda una batalla para poder, es como el enemigo luchando para que yo no pudiera hacer lo que Dios me estaba mandando. Y estoy muy agradecido por la prueba ahora, ¿no? Por todo lo que pasó. Ok, siguiendo con eso, entonces, ¿qué pasó aquí? El 28. Padre, glorifica tu nombre, le dice Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Y en ese momento, del cielo viene una voz que dice, yo he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. ¿Y cómo has glorificado su nombre? Ahorita vamos a ver qué dice, cómo Dios glorificó su nombre. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, o sea, no entendieron qué estaba pasando, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Escucharon el mensaje. Algunos no escucharon el mensaje, escucharon ruido y otros escucharon el mensaje. Así es como pasó también en Pentecostés. Algunos escuchaban en su propio idioma lo que estaban hablando los apóstoles y los discípulos y otros escuchaban como si estuvieran borrachos.
y no entendían nada. ¿Sí? O sea, miren, lo mismo antes de que el día de Pentecostés. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes y no mío. ¿Cómo glorifica su nombre? Mostrando su poder. ¿Cuál es la glorificación? Mandó a Jesús a morir por nosotros. Su Hijo. ¿Le dolió? Sí. ¿Cómo es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es hacer que su plan se cumpla. ¿Cuál es el plan de Dios? Traernos a su reino de nuevo. ¿Y cómo se logra eso? Por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, al enviar a Jesús, ya había glorificado su nombre, porque estaba cumpliendo el plan para rescatarnos a nosotros. ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios? Siguiendo, haciendo lo que Él nos ha mandado para que más gente venga al reino. Así glorificamos a Dios. No lo glorificamos cantando, sí, también. Pero la idea del proceso no es más que llevar más gente al reino o preparar el camino para que más gente entre al reino de Dios. ¿Sí? La voz fue para el beneficio de ustedes, no para mí. Ha llegado el tiempo, dice Jesús en este momento, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, sea o será expulsado. Lo que está diciendo Jesús es, ha llegado el momento. Acordémonos que en el mundo del espíritu no existe el tiempo. Pero a partir de la muerte de Jesús y su resurrección, comienza el periodo de juicio. ¿Por qué? Porque Jesús dice bien claro, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, al mostrar a Jesús a diferentes personas, diferentes formas, está haciendo que la gente tome decisiones. Y esas decisiones son las que van a llevar resultados de un lado o del otro. Y cómo nos los presentan y cómo lo aceptamos va a variar, obviamente, debido a las circunstancias. Y el Señor en su amor va a juzgar de acuerdo a las circunstancias con cada una de las personas. Todo uno es diferente. Entonces agarra, va a ser expulsado. Está hablando que es el comienzo de la victoria. O sea, la muerte y resurrección de Jesús es el comienzo de la victoria. O sea, Él ganó la guerra en el momento que muere y resucita por nosotros. Lo logró, lo hizo y ya está la victoria. Ahora, cuando se ve, es como siguen los ataques del enemigo mientras llega el momento de sacarlos a todos de la tierra, que eso va a ocurrir cuando Jesús regrese. Ok. Y dice ahí el 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atrae a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Levantado de la tierra en una cruz, pues, ¿no? Pero el punto no era levantado de la tierra, sacado de la tierra, que ya cuando yo me vaya de la tierra, ahí va a ser. No. Levantado significa cuando yo dé mi vida por ustedes. En ese momento voy a poder atraer a todos a mí mismo. O sea, el gran objetivo es poder atraer a todos a Él y de esa forma llevarnos al Padre, ¿no? La multitud respondió en ese momento, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puede decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Ok, los judíos creían que cuando venía el Cristo, esa era la gran idea, la mayor parte, iba a ser el rey de Israel, iba a derrotar a Roma, iba a liberar, iban a ser el nuevo imperio de todo el mundo. Pero eso no es lo que decía las profecías y todo. Si inclusive hay una profecía que dice exactamente el año que iba a morir el Mesías, el Cristo, que no iba a vivir para siempre. La profecía de 70 semanas que está en el capítulo 9 de Daniel. Habla exactamente cuándo va a morir el Mesías. El problema está, y aquí está, que la doctrina farisea, saducea que se habían hecho, habían cambiado esto, decían, no, Dios, no, el Mesías no puede morir, se la inventaron. Y eso es lo que creía la gente, porque eso es lo que había sido enseñada. O sea, falsa doctrina, ¿sí? Entonces reaccionan así, porque era algo que lo tenían inculcado fuertemente. O sea, podían aceptar que Jesús era el Cristo, pero no podían aceptar que iba a morir. No tenía sentido para lo que habían sido enseñados. Pero para lo que decía la palabra es totalmente lógico, porque se cumplió profecía tras profecía. Y además que dicen el Hijo del Hombre. Él se llamaba así el Hijo del Hombre, ¿no? Jesús se llamaba así. Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Está hablando ahí físicamente, ¿no? Caminen en la luz mientras puedan.
para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Bueno, si sacamos el simbolismo es relativamente fácil, ¿no es cierto? La luz, su palabra, el Espíritu Santo, su mensaje, su Espíritu en nosotros. Mientras mantenemos la mirada en la luz, vamos a ver y vamos a tener cierta claridad, más o menos de acuerdo a nuestra relación con el Señor. Pero si dejamos de mirar para allá, miramos a esta parte, no podemos ver a dónde vamos porque no tenemos la guía para ir hacia el sitio que Dios quiere mandarnos. Mientras retiramos la vista de Dios, de Jesús, no vamos al camino de Dios. No va a ser por casualidad. Las cosas con la vista fija en el Señor, ¿no? Entonces 36 dice, pongan su confianza en la luz, la palabra, el Espíritu, mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de luz. Mientras aún haya tiempo, como si después se van a ir al infierno, no. Mientras aún haya tiempo es mientras estás vivo acá. Mientras estás vivo, puedes ver la luz, no hay que ver la luz, te conviertes en hijo de luz. Ver la luz significa dejar que la luz de Dios, ¿no? En ti, ¿no? Creer, que es lo que estamos hablando varias veces. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Acuérdense que estaban los fariseos que intentaban matar a todos. Se la picó por unos días más. A pesar, 37, de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho, ya estaba profetizado. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Eso está en Isaías 53. Isaías 53 es la parte donde profetiza cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a morir, que no tenía buen parecer, que no iba a tener hijos, etcétera, etcétera. Está en Isaías 53. Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Esto suena como súper, ¿cree que Dios no quiere que se sanen? O sea, les ha cegado para eso. Tan terrible, que Dios tan duro, ¿no? O sea, eso es lo que cuando lo lees por primera vez te hace impresión. Pero vamos por partes y cucharadas. ¿Cuándo comienza nuestra redención? Nuestra redención comienza en el momento que Jesús sube a la cruz y muere por nosotros. Antes de ese momento no hay redención. Hay palabra, hay algo de conocimiento del Señor, sí, pero no hay salvación. La salvación no se logra por obras, no se logra por nada que no sea aceptar a Cristo como tu Salvador. Salvación, estamos hablando de salvación, ¿ok? No estamos hablando de conocimiento de Dios, ni creer, ni fe, estamos hablando de salvación. Entonces, mientras Jesús no muere y resucita, no hay nada que nos pueda llevar allá. Ahora nosotros ya lo hemos, en retrospectiva, Él ya murió por nosotros, ¿no? Entonces, no pueden entender y no pueden volver a mí hasta que no venga esto. Ahora, fíjense lo curioso. En este momento dice que había una multitud de judíos que habían venido de otras partes, ¿no? Para celebrar la Pascua. ¿Y qué hicieron? No la aceptaron y apoyaron la crucifixión. Pero 40 días más tarde, ¿no? En total, como 50 días más tarde, 50 días más tarde, perdón, vino el Pentecostés. Y en ese momento hubo una multitud de 3,000 judíos, sin contar mujeres y niños, de hombres, sin contar mujeres y niños, que aceptaron a Dios y a Jesús y lo aceptaron como Señor, ya muerto. 5,000 más a la semana. Esas personas que estaban como cegadas en ese momento y no querían saber nada, ¡pum!, se abren. Entonces hay unos requisitos. ¿Cuál es el requisito? Mientras no estaba Jesús resucitado, no había puerta abierta para el cielo. Y hasta que no el Espíritu Santo venga, no entiendes esa puerta abierta. ¿Ok? Básicamente, en resumen, sería eso de lo que estamos hablando ahí. 41. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías, Isaías 53. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, a pesar de la profecía que muchos no creyeron, ¿sí? Entre ellos algunos líderes judíos que sí creyeron en él, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. La sinagoga era el sistema social que tenían los judíos, que estaba basado en las reuniones sabáticas, enseñanza de la palabra, pero al mismo tiempo eran sus reuniones sociales.
donde eran reconocidos, donde se relacionaban con otros, etcétera, etcétera, ¿no? No querían perder eso, entonces creo, pero calladito nomás, ¿ya? Jesús le gritó a la multitud, y eso fueron en voz muy alta, ¿no? Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios que me envió. Se lo está diciendo es, confiar en Jesús es confiar en Dios. Jesús se está declarando como Señor, como Dios, como Hijo de Dios. No es un profeta. ¿Okay? Cuando alguien dice, bueno, él es profeta. No, 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 no. ¿Profetizó? Sí, pero él no se anunció como profeta en ningún momento. Él más bien se anunció como Hijo de Dios. 45. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Me ven a mí, están viendo a Dios. ¿Ok? Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. Está diciendo el mundo está totalmente oscuro. Yo soy la luz. Otra vez, fuerte, ¿no? No es un profeta, yo soy la luz. A fin de que todos los que pongan su confianza en mí, o sea, que crean en mí y se apoyen en mí como puerta, no queden más en la oscuridad. La única forma de salir de la oscuridad es apoyarnos en Jesús. Ok. 47. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. O sea, me están escuchando y no me hacen caso. O se escapan por ahí, como está hablando de estos judíos ahí. No los voy a juzgar, dice Jesús, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. El trabajo de Jesús, ojo, era darnos salvación. Ese era su trabajo, no para juzgarnos y castigarnos y decirnos que mal y no vayas al infierno, no. El trabajo de Jesús es traernos salvación, ¿sí? Pero, dice, todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Nuevamente, eso pueden leerlo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo. Y otra nuevamente es rehusar, rechazar. ¿Sí? ¿Cuándo puedes rechazar algo? Cuando te han presentado algo y lo rechazas. Suponte que me ponen un plato de comida en un envase, el envase está completamente asqueroso, cochino, ¿no? Entonces me dicen, acá tienes la comida para que la disfrutes. Yo veo el frasco y no quiero saber nada con la comida, pero adentro hay una comida deliciosa, bien envuelta, muy bien preparada, sana, limpia, perfecta. Pero yo no estoy viendo eso, veo un envase cochino. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar. ¿Qué estoy rechazando? Al envase. No estoy rechazando la comida porque no la veo. Entonces no estoy rechazando a Jesús. Jesús es la comida. Entonces rechazar a Jesús es rechazar la comida cuando ha sido presentada adecuadamente. Muchas veces no nos han presentado o nos han presentado una cosa que no tiene nada que ver. O a veces lo que nos han enseñado es, mira, cuando ves una cosa así, 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 eso es una mentira. Entonces nos hemos creído eso. Ojo, entonces no estamos rechazando a Dios ni a su mensaje si no estamos bien presentados. Entonces, por eso es, no todas las personas que no aceptan el mensaje bien presentado, es otra cosa, ¿no? Porque si está mal presentado, obviamente no están rechazando a Jesús ni a su mensaje. ¿Okay? 49. Yo no hablo con autoridad propia. Jesús está diciendo que no habla con su autoridad. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Si yo no estoy hablando por mi cuenta. Él me ha dicho qué digo y cómo lo digo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Me está diciendo bien claro eso. Como el único que sabe el camino es Dios. No hay nadie más que sepa el camino. No le agrego ni una coma, ni una tilde, ni un punto, nada. Porque Él es el que sabe. Entonces lo que Él me dice que haga, eso hago, eso digo. Esto estamos en el capítulo 12. Lo va a repetir de nuevo en 2 capítulos más cuando lo estudiemos. Esta frase de Jesús la repite una y otra vez. No hago lo que yo quiero, hago lo que mi Padre me dice, porque lo que mi Padre me dice es superior a cualquier otra cosa. Y eso me hace ver la gloria de Dios, porque eso es lo que yo quiero. Ok, gracias, Señor.